Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buena energía. Y bueno, si están aquí seguramente es porque les interesa el chisme, las noticias de farándula y por supuesto, las idas y venidas de nuestras celebridades favoritas. Y hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos y que, sinceramente, nos ha dejado a muchos con el corazón en un puño. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, sí, la pareja que nos hizo suspirar, soñar con el amor y que, lamentablemente, parece que ha llegado a su fin. Y digo parece porque, como siempre, hay mucho que analizar, muchos detalles que desentrañar y, por supuesto, la famosa verdad que siempre se esconde entre rumores y especulaciones. El título lo dice todo: Hande y Kerem rompen el silencio, separación definitiva, la verdad. Prepárense porque hoy vamos a romper el silencio nosotros también. Antes de empezar a sumergirnos en este mar de emociones, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por darle play a este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Y si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida más cálida. No te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y así puedas estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Suscribirse es gratis y siempre hay contenido fresco. Anímate, no te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La historia de Hande y Kerem, como todos sabemos, comenzó en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air o Sen Kalkam. Fue como un cuento de hadas moderno, donde el amor surgió entre dos compañeros de trabajo, frente a las cámaras, pero también fuera de ellas. La química era palpable, las miradas cómplices y los gestos de cariño, evidentes. Los fans enloquecieron, y no tardaron en confirmar lo que todos sospechaban: Hande y Kerem estaban enamorados. La serie, que contaba la historia de Eda y Serkan, quienes pasaban de una relación fingida a un amor verdadero, no solo conquistó audiencias en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. La popularidad de la serie, traducida a múltiples idiomas, impulsó aún más el interés en sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, y por supuesto, en su relación fuera de la pantalla. Los fans, fascinados por la conexión evidente entre ambos, esperaban ansiosamente cada actualización, cada foto, cada gesto que pudiera confirmar sus sospechas y alimentar su esperanza. Durante la filmación, la complicidad entre Hande y Kerem era evidente. Las risas, los juegos y la cercanía que compartían se tradujeron en una química innegable en pantalla. Y aunque la ficción siempre es distinta a la realidad, la intensidad de sus interpretaciones y la pasión con la que se entregaban a sus personajes hacían que el límite entre la realidad y la fantasía se difuminara. Pronto, los rumores de un romance fuera del set comenzaron a circular. Las fotos tomadas por paparazzi, los vídeos de entrevistas y las declaraciones de compañeros de trabajo alimentaron la expectativa y la curiosidad del público. La primera señal clara de que la relación iba más allá de lo profesional fue la confirmación de su relación. Fotos de la pareja tomadas en diversos lugares, desde románticas escapadas hasta eventos sociales, inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. La naturalidad con la que se mostraban juntos, la forma en que se miraban y se tocaban, no dejaba lugar a dudas: Hande y Kerem estaban enamorados. Durante su relación, nos regalaron momentos memorables, fotos en redes sociales, escapadas románticas, declaraciones de amor. Todo parecía perfecto. Nos hacían creer en el amor verdadero, en esos cuentos de hadas que a veces necesitamos para creer en la magia de la vida. Pero, como dice el dicho, todo lo bueno llega a su fin. Y lamentablemente el cuento de hadas de Hande y Kerem parece haber llegado a su triste final. La pareja, que en su momento fue considerada una de las más queridas y admiradas del panorama turco, no solo cautivó a sus fans con su belleza y talento, sino también con la forma en que se mostraban ante el público. Sus redes sociales se convirtieron en un escaparate de su amor, donde compartían fotos de sus viajes, sus momentos cotidianos y sus demostraciones de cariño. Cada publicación, cada comentario, cada me gusta era analizado por sus seguidores, quienes esperaban ansiosamente cada actualización. Los viajes románticos, las cenas a la luz de las velas, las escapadas a lugares exóticos y las celebraciones especiales eran compartidas con sus fans, quienes se sentían parte de su historia de amor. Hande y Kerem se convirtieron en la representación de la pareja ideal, la que todos deseaban tener, y su relación parecía inquebrantable. Los rumores de separación comenzaron a circular hace un tiempo. Primero, pequeñas señales, como la falta de publicaciones juntos en redes sociales.
o la ausencia de comentarios entre ellos en las fotos. Luego empezaron a surgir noticias contradictorias en la prensa turca, donde se hablaba de crisis, de diferencias irreconciliables y, por supuesto, de terceras personas. Las primeras alertas saltaron cuando los fans notaron una disminución en la frecuencia de las publicaciones conjuntas. Las fotos de Hande y Kerem juntos comenzaron a escasear, y los comentarios y muestras de cariño que antes eran constantes desaparecieron. Los seguidores más atentos comenzaron a sospechar que algo no andaba bien. Luego la prensa turca, siempre atenta a las novedades del mundo del espectáculo, comenzó a publicar noticias sobre posibles crisis en la pareja. Los medios de comunicación, conocidos por su sensibilidad a las noticias de farándula, empezaron a especular sobre las causas de la supuesta separación. Algunas fuentes hablaron de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de caracteres y de problemas de comunicación. Otros medios más sensacionalistas mencionaron la posibilidad de terceras personas involucradas en la relación. Las especulaciones se intensificaron cuando se filtraron rumores de que Hande y Kerem habían dejado de usar sus anillos de compromiso, un gesto que para muchos simbolizaba una ruptura definitiva. La falta de confirmación o desmentido por parte de la pareja solo alimentó las especulaciones y el interés del público. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué decidieron separarse? ¿Quién es el culpable? Las respuestas, como siempre, son complicadas y, en muchos casos, aún no del todo claras. La verdad, como suele suceder en estos casos, es un laberinto de rumores, especulaciones y silencios. Las fuentes cercanas a la pareja, en su mayoría, se han mantenido herméticas, evitando cualquier declaración que pueda confirmar o desmentir los rumores. Los amigos y familiares de Hande y Kerem han optado por el silencio, protegiendo la intimidad de la pareja y evitando alimentar la curiosidad del público. Los medios de comunicación, por su parte, se han centrado en recopilar información de fuentes anónimas, lo que ha generado una gran cantidad de noticias contradictorias y poco fiables. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura se han multiplicado, y se han mencionado diferentes motivos, desde problemas de compatibilidad hasta la intromisión de terceras personas. Lo que sí podemos decir es que la presión mediática, el estrés de sus carreras y las diferentes expectativas de futuro, probablemente jugaron un papel importante. La fama, el éxito a veces pueden ser una carga pesada. Y cuando dos personas están expuestas constantemente al escrutinio público, cada detalle, cada gesto, cada palabra es analizada y comentada. Eso inevitablemente puede generar tensiones y dificultades en la relación. La vida de las celebridades a menudo es un torbellino de compromisos profesionales, entrevistas, eventos sociales y viajes constantes. La presión por mantener la imagen pública, por cumplir con las expectativas de los fans y por lidiar con la constante atención de los medios de comunicación puede ser abrumadora. La falta de privacidad, la exposición constante y la dificultad para llevar una vida normal pueden afectar negativamente la salud mental y emocional de las personas. En el caso de Hande y Kerem, la fama y el éxito de Love is in the Air los catapultaron a la cima de la popularidad. Ambos se convirtieron en rostros conocidos a nivel internacional, y su vida personal se convirtió en objeto de interés público. La constante exposición a los medios de comunicación, los comentarios de los fans y las especulaciones sobre su relación pudieron haber generado tensiones y dificultades en su día a día. Además, las diferentes expectativas de futuro también pudieron haber jugado un papel importante en la ruptura. Es posible que Hande y Kerem tuvieran planes diferentes en cuanto a sus carreras profesionales, sus proyectos personales y sus aspiraciones familiares. Las decisiones sobre dónde vivir, cómo trabajar y cómo formar una familia pueden ser difíciles de conciliar, y las diferencias en estas áreas pueden generar conflictos en la relación. Además, la distancia física también pudo haber sido un factor. Recordemos que Kerem en algún momento tuvo proyectos fuera de Turquía, mientras que Hande continuaba trabajando en su país. Las agendas apretadas y los viajes frecuentes pueden erosionar el vínculo, creando un vacío que a veces es difícil de llenar. Las largas horas de trabajo, los viajes constantes y la dificultad para encontrar tiempo de calidad juntos pueden pasar factura en cualquier relación. En el caso de Hande y Kerem, la distancia geográfica pudo haber dificultado la comunicación, la convivencia y la conexión emocional. La falta de tiempo para compartir momentos especiales, para apoyarse mutuamente y para fortalecer el vínculo pudo haber debilitado la relación. Pero, ¿y la verdad? ¿Dónde se esconde la verdad de esta separación?
Pues bien, es probable que la verdad se encuentre en una combinación de todos estos factores y en las decisiones personales de cada uno. Es posible que haya habido diferencias irreconciliables, que hayan tomado caminos distintos y que simplemente hayan llegado a la conclusión de que lo mejor para ambos era seguir adelante por separado. La verdad sobre la separación de Andy y Kerem, como suele suceder en estos casos, probablemente reside en una combinación de factores personales, profesionales y emocionales. Es posible que haya habido conflictos internos, diferencias de opinión y expectativas divergentes que con el tiempo se volvieron insostenibles. La presión mediática, el estrés de sus carreras, la distancia física y las agendas apretadas pudieron haber contribuido a la erosión de la relación. Es importante recordar que las relaciones, incluso las más exitosas y aparentemente perfectas, son complejas y están sujetas a cambios. Las personas evolucionan, cambian sus prioridades y toman decisiones que pueden afectar el rumbo de sus vidas. En el caso de Andy y Kerem, es posible que ambos hayan llegado a la conclusión de que sus caminos debían separarse para poder seguir creciendo y desarrollándose de manera individual. Hasta el momento, ni Andy ni Kerem han confirmado ni negado oficialmente la separación. Ambos han mantenido un perfil bajo, evitando declaraciones a la prensa y concentrándose en sus respectivos proyectos. Esto, por supuesto, alimenta aún más la especulación y la curiosidad del público. Pero es comprensible, a veces es mejor guardar silencio y proteger la propia intimidad. La decisión de mantener silencio sobre la separación es comprensible. La exposición mediática puede ser abrumadora, y la especulación pública puede ser dolorosa y perjudicial. Al evitar las declaraciones, Andy y Kerem tienen la oportunidad de proteger su privacidad y de procesar la situación de manera personal y sin presiones externas. El silencio también permite que la especulación se calme, y que el público se centre en sus respectivos trabajos y proyectos. Al mantener un perfil bajo, Andy y Kerem evitan alimentar la curiosidad del público y dan tiempo para que la situación se normalice. Lo que sí sabemos es que, independientemente de los motivos de su separación, esta noticia ha entristecido a muchos. Andy y Kerem eran una pareja querida, admirada y que nos brindó momentos inolvidables. Y ver el final de su relación siempre es doloroso, especialmente cuando no sabemos la verdad completa. El cariño y la admiración que el público sentía por Andy y Kerem se basaban en su talento, su belleza y su conexión. La pareja había logrado conquistar los corazones de millones de personas en todo el mundo, y su relación parecía ser la encarnación del amor verdadero. La noticia de su separación, por lo tanto, generó una gran tristeza entre sus fans, quienes se sintieron decepcionados y desilusionados. Ver el final de una relación que parecía tan perfecta siempre es doloroso, especialmente cuando no se conocen los detalles y las causas de la ruptura. La especulación y los rumores pueden alimentar la tristeza y la confusión, y la falta de información puede generar frustración y decepción. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Habrá alguna declaración oficial? ¿Veremos a Andy y Kerem rehacer sus vidas con nuevas parejas? El tiempo lo dirá. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es respetar su privacidad, desearles lo mejor y recordar los momentos felices que nos regalaron juntos. En el futuro es posible que Andy y Kerem decidan hablar sobre su separación, ya sea a través de una declaración oficial, una entrevista o un comunicado. También es posible que decidan mantener el silencio y proteger su privacidad. En cuanto a sus vidas sentimentales, es posible que ambos encuentren nuevas parejas y rehagan sus vidas. El tiempo dirá si esto sucederá y cómo. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es respetar su privacidad, desearles lo mejor y recordar los momentos felices que nos regalaron juntos. Ahora, para resumir, en este vídeo exploramos la posible separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Analizamos los rumores, las posibles causas de la ruptura y la falta de confirmación oficial por parte de la pareja. Discutimos la presión mediática, las agendas apretadas y las posibles diferencias de futuro como factores que pudieron influir en su decisión. También destacamos la importancia de respetar su privacidad y de recordar los momentos felices que compartieron. En resumen, el vídeo ha intentado desentrañar los misterios detrás de la posible separación de Hande y Kerem, analizando los rumores y las posibles causas que han llevado a este desenlace. Hemos explorado las diferentes facetas de la relación, desde el éxito profesional hasta la presión mediática y las posibles diferencias personales. El vídeo ha enfatizado la importancia de respetar la privacidad de la pareja y de recordar los momentos felices que compartieron.
También ha instado a la reflexión sobre las relaciones en el mundo del espectáculo, destacando los desafíos y las complejidades que enfrentan las celebridades. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante. Quiero agradecerles nuevamente por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Gracias por formar parte de esta comunidad. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre esta separación? ¿Creen que volverán? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? Me encanta leer sus opiniones y discutir los temas con ustedes. Déjenlo todo en los comentarios. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y sobre todo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Active la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.